El Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 2888, inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por Evelyn Valdés Suárez respecto al artículo 6, inciso final de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 25 de agosto del año 2015, a Fojas 1, Evelyn Valdés requiere a esta magistratura constitucional la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 6, inciso final de la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria para que produzca efectos en una causa sobre juicio ejecutivo que individualiza seguida en su contra y actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y asimismo suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de este Tribunal Constitucional. El precepto impugnado dispone que en los juicios de cobro de gastos comunes, la notificación del requerimiento de pago al deudor, conjuntamente con la orden de embargo, se le notificarán personalmente o por cédula dejada en el domicilio que hubiere registrado en la administración del condominio, o a falta de éste, en la respectiva unidad que ha generado la demanda ejecutiva de cobro de gastos comunes. En la gestión sublite sustanciada ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, la comunidad de edificio Presidente Riesco número 4299, 4311, 4325 demandó a la requerente en su calidad de dueña, junto a su hermano Alejandro Valdés, del departamento 104 del edificio Presidente Riesco 4325, solicitando el pago de alrededor de 4.700.000 pesos adeudado por concepto de gastos comunes, con reajustes, intereses, multas y también por concepto de fondo de reserva, todo ello entre los meses de marzo de 2012 y mayo de 2014. Indica la requerente que no obstante que hace más de 15 años tiene su domicilio y residencia en una parcela en Melipilla y que nunca ha residido ni morado en el departamento aludido, se le notificó y requirió de pago en este último. Ante ello interpuso incidente procesal de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y no obstante haber probado con testigos su domicilio en Melipilla, al momento de la notificación de la demanda, el juez, aplicando lo dispuesto en la norma legal cuestionada, rechazó el incidente. Contra dicha sentencia interlocutoria, interpuso el recurso de apelación actualmente pendiente. Manifiesta el actor además que la norma puede ser decisiva para la resolución del asunto por el Tribunal de Alzada, indicando que la vía de la declaración de inaplicabilidad por este Tribunal Constitucional importaría el efecto de que la Corte acogiera el incidente de nulidad promovido. En cuanto al fondo y al conflicto constitucional, señala la actora que la aplicación de la norma cuestionada en la gestión sublite infringiría los numerales 2, 3 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política. En primer lugar, considera vulnerado el principio de igualdad ante la ley, toda vez que la norma presume que su domicilio como ejecutada es el mismo del inmueble del cual es dueña, estableciendo una desigualdad procesal que la deja en indefensión, al no tener noticia oportuna del pleito y constituyéndose una diferencia arbitraria en la ley en relación con las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil sobre juicio ejecutivo. En segundo lugar, sostiene que se infringe la igualdad ante la justicia, porque recibe un trato diferenciado frente a los demás ejecutados en procesos similares. Además, la norma importa una ventaja para el ejecutante en desmedro del ejecutado, pues ni siquiera se exige que se verifique el domicilio de este último y que viva en el mismo, aplicándose una mera presunción, independientemente de que se verifique que el ejecutado tome real conocimiento de la demanda. Lo anterior importa, en tercer lugar, una violación al debido proceso que contempla como una de sus garantías básicas el debido emplazamiento del demandado, pues solo una vez notificado podrá preparar debidamente su defensa y prueba y se respetará el principio de bilateralidad de la audiencia. Finalmente, afirma que el precepto que impugna consagra una presunción de derecho respecto de su domicilio, contrariando la seguridad jurídica y afectando en su esencia el derecho a defensa. Una vez pasadas las etapas procesales de admisión a trámite y de admisibilidad, el requerimiento se puso en conocimiento de los órganos constitucionales interesados y se confirió traslado acerca del fondo del asunto. Por presentación de 22 de octubre de 2015 a Foja 121, la comunidad de edificio Presidente Riesco formula sus observaciones dentro de plazo, insta por el rechazo del requerimiento en todas sus partes y solicita expresamente condena en costas. Señala como antecedentes que el departamento 104, por el cual se adeudan las sumas ejecutivamente demandadas por gastos comunes, como se dijo, es de propiedad de la requerente y su hermano, agregando que ambos fueron válidamente notificados de la demanda y requeridos de pago con la orden de embargo, conforme a lo dispuesto precisamente en el inciso final del artículo 6 aludido.
Pues de acuerdo a esta norma, salvo que el deudor hubiere registrado en la administración del condominio un domicilio diferente, se lo notificará personalmente o por cédula en la respectiva unidad que ha generado la demanda ejecutiva por concepto de deuda de gastos comunes. Agrega la comunidad que la requirente Evelyn Valdés promovió incidente de nulidad de todo logrado por supuesta falta de emplazamiento, aduciendo que su domicilio estaba en Melipilla y que había tomado conocimiento solo al ser informada por su hermano. Sin embargo, al recibirse el incidente a prueba, la comunidad acreditó que tanto ella como su hermano únicamente tenían registrado como domicilio en la administración del edificio el mismo departamento al que se ha hecho referencia. Atendido ello, el incidente de nulidad fue rechazado por el juez Acubo, encontrándose apelado actualmente. Sostiene la comunidad del edificio que evidentemente, si los demandados querían ser notificados en un domicilio diferente, tenían que cumplir la carga legal de registrar ese nuevo domicilio en la administración. Entrando derechamente al fondo del conflicto, afirma la requerida que la acción de inaplicabilidad impetrada debe ser rechazada por ser totalmente infundada y porque su única finalidad es continuar dilatando el pago de los gastos comunes adeudados ya desde el año 2012. Sostiene que el artículo 6º, inciso final, no es, ni en abstracto ni en concreto, contrario a las disposiciones de la Carta Fundamental que se han invocado. En efecto, no se infringe la igualdad ante la ley ni la igualdad ante la justicia, toda vez que la norma se aplica por igual a todos quienes se encuentran en la misma situación, y además no es caprichosa, sino justificada, siendo razonable que la regla general sea que se notifique la demanda en la misma unidad que genera la deuda por gastos comunes que la agravan, salvo que el propietario, por haber dejado de habitar la unidad o por otro motivo, ejerza su derecho a registrar un domicilio diferente al efecto, cuestión que, como se dijo, no aconteció en la especie. Tampoco se vulnera el debido proceso, toda vez que precisamente la norma que se impugna otorga y garantiza a los propietarios el derecho a registrar libremente un domicilio diferente para la notificación. Luego, no puede estimarse que porque la actora no optó por registrar un domicilio diferente, no haya sido válidamente emplazada en el mismo departamento del cual es dueña, ni menos que ello le haya impedido defenderse en juicio. Conforme a lo expuesto, necesariamente se concluye que también debe descartarse una posible infracción a la esencia de los derechos constitucionales referidos. Con fecha 27 de octubre de 2015, se ordenó traer los autos en relación y la causa se agregó para su vista en la tabla de pleno del día de hoy. Concluyo, presidente, señalando que se ha anunciado para alegar en forma el abogado representante de la comunidad del edificio. Muy bien, muchas gracias. Por la comunidad edificio, presidente Riesco, alega el abogado Felipe Lavé hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente y de los señores excelentísimos ministros, alego en representación de la comunidad presidente Riesco, solicitando que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de autos sea rechazado completamente con expresa condena en costas en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que a continuación les expongo. En primer lugar, y como bien señaló el relator, el requerimiento de inaplicabilidad de autos fue interpuesto en el contexto de una demanda ejecutiva de cobro de gastos comunes iniciado por mi representada en contra de Evelyn Valdés Suárez y su hermano Alejandro Valdés Suárez, ambos propietarios de la unidad 104 de la referida comunidad. La demanda de gastos comunes, como se señaló, es por el pago de gastos comunes adeudados desde el año 2012 hasta el año 2014, los cuales los demandados se niegan injustificadamente a pagar. Hago presente además que este es el único departamento moroso de esta pequeña comunidad de departamentos. En paralelo, y ante el mismo 9º Juzgado Civil de Santiago, la comunidad presidente Riesco también inició el cobro ejecutivo de gastos comunes extraordinarios en contra de los propietarios de la misma unidad, los que también, como único departamento, se oponen a pagarlos a la comunidad, adeudándolos hasta fecha, en ese caso alrededor de 15 millones de pesos. En ambos juicios ejecutivos, el demandado Alejandro Valdés opuso excepciones, las cuales fueron rechazadas por el 9º Juzgado Civil de Santiago. Respecto a su hermana y requiriente inaplicabilidad de autos, doña Evelyn Valdés Suárez, ella interpuso un incidente de nulidad por una supuesta falta de emplazamiento, el cual fue rechazado en ambos juicios y ante lo cual apeló a la Corte de Apelaciones. En el juicio de gastos comunes extraordinarios, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando definitivamente el incidente de nulidad, y en el caso de auto relacionado al requerimiento de autos, se encuentra suspendido hasta el conocimiento del presente requerimiento.
De esta forma, su señoría, el excelentísimo, queda manifiesto que el requerimiento de autos ha sido utilizado de manera meramente instrumental con el efecto de dilatar tanto el pago de los gastos comunes ordinarios y el pago de los gastos comunes extraordinarios. Omití señalarles que en relación al juicio de gastos comunes extraordinarios, el requerimiento de inaplicabilidad fue declarado inadmisible por este excelentísimo tribunal por extemporáneo, toda vez que su conocimiento fue posterior a que la Corte de Apelaciones confirmó la resolución que rechazaba la inaplicabilidad. La nulidad por falta de aplazamiento. En cuanto al precepto impugnado, como bien se señaló, es el inciso final del artículo 6 de la Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria, que permite que la demanda de juicio de cobros de gastos comunes y el requerimiento de pago se haga, en primer lugar, en el domicilio que registró, tanto personalmente como por cédula, en el domicilio registrado por el propietario respectivo en la administración, o sea, tienen la facultad de poder registrar un domicilio y, en el caso de que no se haya registrado un domicilio en la unidad misma. En el caso de autos, su señoría, se acreditó en el juicio que el único domicilio registrado por los propietarios en la unidad, en la administración, es la misma unidad del edificio. Los propietarios en ningún caso cumplieron o ejercieron este derecho que les permite la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que es registrar un domicilio distinto si pretendían ser notificados en él. De esta forma, su señoría, queda manifiesto que el requerimiento de inaplicabilidad de autos es plenamente infundado tanto en abstracto como en concreto. En primer lugar, su señoría ilustrísima, en cuanto a la igualdad ante la ley y la justicia, las garantías de igualdad ante la ley y la justicia no se ven infringidas en este caso. En primer lugar, la norma no hay desigualdad y, como bien lo ha señalado este excelentísimo tribunal, cuando las personas son tratadas de forma igual, todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias son tratadas de forma igual, no puede haber desigualdad. En este caso, la ley es aplicable a todos los copropietarios, a todos aquellos que viven bajo las normas de la copropiedad inmobiliaria en Chile. Por otra parte, la norma tampoco es caprichosa ni arbitraria, sino que es plenamente razonable y justificada, atendido, en primer lugar, la naturaleza de la contribución que se cobra, que son gastos comunes cuyo pago debe ser efectuado por la unidad o por los propietarios o arrendatarios de la unidad misma. O sea, la naturaleza acá no es un cobro de un juicio de una prestación diversa, sino que es la misma unidad la que genera ese gasto y es la misma comunidad en la que se encuentra esta unidad la que es la acreedora del mismo. Por otra parte, como se señaló, tampoco se infringe la igualdad ante la ley o la justicia porque la propietaria, o propietario, en este caso propietaria, tiene la facultad y tiene el derecho legal de poder designar un domicilio diverso en el cual pueda ser notificada. De esta forma, se le debe notificar en primer lugar en este domicilio y como norma subsidiaria, para poder obtener el pago de los gastos comunes y la contribución, de que la comunidad reciba esta contribución, se permite notificar en la unidad si es que no ha habido señalamiento de un domicilio distinto. Que si en esta norma sería injusto exigir a una comunidad una comunidad que notifique o que intente buscar a un demandado u obligado al pago de los gastos comunes de esa misma unidad en un lugar diverso y no en la misma unidad. Respecto al debido proceso, su señoría electísima, tampoco se ve vulnerada esta garantía, ya que la norma, como señalamos, permite y da el derecho alternativo al propietario a elegir dónde ser notificado, pero además en ningún caso infringe su derecho de defensa. En virtud de esta norma, el propietario no se le impide que deje de ser oído, no se le impide que ejerza sus derechos dentro de plazo, no implica que el demandado no pueda acreditar sus alegaciones. En definitiva, no se le vulnera en ningún caso todas las instancias y los procedimientos y todas las instancias y procedimientos que tiene para poder acreditar el no pago, o sea, su no obligación de pagar los gastos comunes. Por lo anterior, su señoría, solicito que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad de autos con expresa condena en costas, atendido su manifiesta falta de fundamento y el carácter meramente dilatorio que tiene con el objeto de evitar el pago de esta prestación adeudada a la comunidad a la que represento. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien.
Concluí entonces la vista a la causa.